Bendito sea el Señor. Qué bueno es Dios. Dios es bueno y Él para nosotros tiene su gran misericordia. Génesis capítulo 3, verso 1 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis del todo árbol del huerto. Y usted conoce la historia. El verso 15 dice, 16 mejor dicho, 15 sí: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Quiero conectar ese verso con Juan capítulo 3, verso 16. Voy a usar estos dos versículos. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Damos gracias al Señor. ¿Por qué utilicé estos dos versos? Porque voy a hablar de un tema que es muy importante para nosotros. Se llama el poder de la redención. Y para ello, con Génesis capítulo 3, verso 1 al 15, ahí nace una palabra profética. Y en Juan capítulo 3, verso 16, es el cumplimiento de esa palabra. Amén. Y cuando usted lee, por ejemplo, el capítulo 5 del libro de Génesis, desde el versículo 1 hasta el versículo 29, allí, cuando usted lee ese capítulo, usted va a encontrar a simple vista, usted va a encontrar genealogía, usted va a encontrar nombres que aparecen en la Biblia y parecieran que se tratase de detalles sin importancia en la Biblia. Pero en Génesis 5 encontramos una de ellas, un listado de nombres que va desde Adán hasta Noé. Amén. Y a mí me llama la atención porque cuando usted comienza a estudiar la Biblia y usted ve lo que pasó aquí en el capítulo 3 de Génesis, y usted va al capítulo 5, usted se encuentra con una lista de nombres allí, que a veces cuando vemos la genealogía en la Biblia, vemos como un poco aburrido, como dice la hermana. Como usted comenzara a leer el hombre, fulano engendró a fulano, fulano engendró a fulano, y usted comienza a ver una lista allí, y usted se pregunta, ¿por qué todas estas cosas? Y es importante saber la importancia de por qué encontramos esos nombres allí, desde Adán hasta Noé. Usted sabe que una de las cosas que a mí me llama la atención es que cuando usted lee solo el capítulo 5 de Génesis, siguiendo la genealogía, gracias, siguiendo la genealogía, usted encuentra desde Adán hasta Noé. Ahí hay 10 generaciones. Oiga, yo nada más mencioné Adán hasta Noé. La lista de nombres que hay ahí abarca 10 generaciones. Amén. Y no parece ser trascendental en las escrituras, pero cuando usted ve, usted va a encontrar algo impresionante allí. Porque Dios, desde Adán hasta Noé, en esas 10 generaciones, Dios le quiso transmitir un mensaje a la humanidad. Amén. ¿Qué me dice eso a mí? Que no todo está perdido. ¿Qué me dice eso a mí? Que no importa lo más bajo que el hombre haya caído, Dios tiene la oportunidad de volverlo a redimir, de volverlo a levantar. Mire lo que pasa aquí.
este es un misterio que cuando nosotros leemos estos nombres y vemos el significado de los nombres, porque usted sabe que quizá en la cultura nuestra como que no nos instruyen mucho en cuanto a lo que tiene que ver con el nombre. Usted me ha escuchado hablar en otras oportunidades. De hecho, muchos de nosotros llevamos nombre de un calendario. ¿Verdad que sí? ¿Cómo era que le llamaban a la cuestión esa? El almanaque. Bristol. Y de ahí sacaban el nombre. De hecho, yo me llamo Francisco, San Francisco. Carmen, la Virgen del Carmen. Santo Dios. Y nombres así. Pero en la cultura oriental, en la cultura hebrea, no es así. Ellos cuando le colocan un nombre a una persona, ellos saben que en el nombre de la persona está la naturaleza y el destino profético de esa persona. Amén. Y vamos a mirar para que veamos algo, porque en el capítulo 5 de Génesis aparecen unos nombres allí. Habla de Adán, ¿verdad que sí? Y si usted busca en ese capítulo 5, usted va a encontrar desde el versículo 1 hasta el 29, está en esta lista de estos nombres que yo le voy a mencionar ahora. Está Adán, que su nombre significa hombre. Su nombre significa hombre. Está Set, que su nombre significa puesto por Dios. Y está Enos, que su nombre significa enfermo, mortal, caer, cayó. Amén. Entonces, también tenemos el nombre de, aparece ahí en esa genealogía, el nombre de alguien que se llama Cainán o Quinan, que significa aflicción, significa dolor, gran lamento. También está otro nombre que aparece allí que se llama Mahalael. Y Mahalael significa alabado, el Dios. Aparece otro nombre también es Jared, que significa descender. Y también hasta aparece otro nombre, Enoch, que significa descender, consagrado, enseñar, discipular. Y el último nombre que aparece ahí es Matusalén. No, también aparece Matusalén, que significa cuando él muera será enviado. Eso significa el nombre de Matusalén. También aparece Lamed, que significa poderoso, fuerte. Y el último nombre es Noé, porque hablé de Adán hasta Noé, que significa descanso, significa reposo. Amén. Ahora, aquí aparece una lista de nombres. Adán, en el orden que va de la genealogía, Adán, Se, Eno, Cainan, Mahalael, Yered, Shanom, Matusalén, Lamec y Noé. Si se traducen estos nombres y le agregamos algunas palabras que se conecten para formar una frase, o mejor dicho, un mensaje a través de estos nombres, que era lo que pronunciaban los judíos cada vez que repetían, que memorizaban estos nombres. ¿Y sabe lo que significa en la lista que yo te acabo de decir, los nombres desde Adán hasta Noé, mencionándote a Adán, a Se, a Eno, a Cainán, a Mahalael, Jared, Enot, Matusalén, Lamet y Noé? El nombre de cada uno de ellos, oiga el mensaje que hay en estos nombres. El hombre puesto por Dios cayó en gran dolor, pero el Dios alabado desciende y nos enseñará que cuando él muera será enviado su poderoso reposo. Amén. Oiga el mensaje codificado que hay detrás de los nombres de esta gente, de esas 10 primeras generaciones, lo cual el hombre, por eso leí Génesis capítulo 3, porque Satanás engañó al hombre y lo hizo caer de la gracia de Dios, lo hizo perder el dominio, la autoridad. Amén.
Pero al parecer estos nombres nos estaban mostrando el plan de Dios con la humanidad desde el principio hasta el fin. De todos los tiempos. Jesús que moriría por nosotros para traer el reposo de nuestras almas. Esto nos recuerda que el mensaje de la Biblia entera se centra solo en una persona. Porque de tal manera amó Dios que se ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, hablar de la redención. Cuando hablamos de la redención, el cristianismo entiende por redención a la liberación que Jesucristo hace del hombre, arrancándole del pecado y restaurándole a una situación de unión sobrenatural con Dios y prometiéndole en la vida un fin bienaventurado. Eso es redención. Ya que desde las primeras enseñanzas, después de la caída de nuestros primeros padres, Dios promete un redentor. ¿Qué dijo el Señor? Y pondré enemistad entre ti y la simiente ¿de quién? De la mujer. Ahora mire lo que pasa acá. Porque después de esa caída, el Señor dijo que iba a enviar un redentor. Pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu descendencia y su descendencia. Él te pisará la cabeza mientras tú acecharás su calcañal. Génesis 3, verso 15. Es decir, un descendiente de Eva. ¿Qué iba a hacer? ¿Iba a vencer a quién? A Satanás. Ahora, vamos a ver alguna característica que tiene la redención. Número 1, la redención se trata de una iniciativa divina. El hombre caído no podía redimirse por sí mismo. Pero la Sagrada Escritura enseña que es la gracia de Dios la que justifica al hombre, la que le hace pasar del pecado a la amistad con Dios. Pero como la gracia es un don gratuito de Dios, dice la palabra que ahora son justificados gratuitamente por su gracia, por la redención de Cristo. Romanos capítulo 3, verso 24. Es la obra redentora de Jesucristo que libera del pecado a los hombres y no sus propias fuerzas. Pues de gracia habéis sido salvos por fe y esto no viene de vosotros, es un don de Dios. Dice Efesios capítulo 2, verso 8. Número 2. Otra de las características de la redención. Dios no tenía ninguna necesidad, ni interna ni externa, de redimir a los hombres. La redención es una decisión libre de Dios ante la miseria humana ocasionada por el pecado. Es un misterio de su voluntad divina, dice Efesios capítulo 1, el verso 9. Si el estado de justicia original de Adán y Eva fue un acto gratuito de Dios, debido a su amor y misericordia, con mucha más razón, la restauración de la justicia inicial perdida es también un acto gratuito de Dios. Número 3, la redención es única. Es decir, no existe fuera de Cristo ninguna otra iniciativa redentora que proceda de Dios, que incida en la historia humana y no haya sido dada a conocer por la revelación divina. Por tanto, el género humano, según el decreto divino, ha sido redimido por el Hijo de Dios encarnado. La revelación muestra esta gran verdad de fe. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido, dice Lucas capítulo 19, verso 10. Dios nos ha enviado a su Hijo al mundo para que juzgue al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dice Juan capítulo 3, verso 17. Cristo Jesús vino al mundo
para salvar a los pecadores. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 15. Es patente que la fe de la iglesia es que la encarnación del Hijo de Dios se realizó para la remisión de los pecados de los hombres. Ahora bien, es posible preguntarse si la redención decretada por Dios se hubiera podido realizar por otros medios sin que fuera necesaria la encarnación. Está claro que Dios hubiera podido redimir a los hombres de otra manera, ¿verdad? Número 4, la redención es escatológico o escatológica. Eso quiere decir con esto que la liberación del hombre efectuada por la redención tendrá lugar plenamente en el futuro, pero a la vez está ya presente por la gracia y contiene un ya y un todavía no. ¿Entendieron? Quiere decir que nosotros fuimos redimidos y vamos a completar esto cuando Cristo venga a buscar su cuerpo. Completamente. Número 5. La redención alcanza a todos los hombres. Cristo murió por todos y no solamente por algunos. Eso significa que la redención efectuada por Jesucristo es comunicable a todos, sin excepción. Amén. De modo que cualquier hombre puede apropiarse los frutos de esa redención objetiva, universal, si cumple la voluntad de Dios. Dios Padre envió a su Hijo Jesucristo a los hombres para que redimiera a los judíos y para que los gentiles consiguieran la gracia y todos recibieran la adopción de hijos. Cristo no murió solo por los predestinados o solo por los fieles cristianos, sino por todos los hombres. Porque de tal manera amó Dios al cosmos que envió a su Hijo. Número 6. La redención libera al hombre de la servidumbre del pecado que le esclaviza desde la falta de Adán. Pecado y redención se comportan respectivamente como sombra y luz en la vida humana. Todos pecaron y están privados de la gloria de Dios, enseña el apóstol Pablo. Y son justificados gratuitamente por su gracia, por la redención de Cristo, en Romanos capítulo 3, versos 23 y 24. Nadie por sí mismo, por su propia fuerza, se libera del pecado y se eleva por encima sobre sí mismo. Nadie se libera completamente de su debilidad o de su soledad o de su esclavitud. Todos tienen necesidad de Cristo. Todos tenemos necesidad de Cristo. Cristo es el modelo, Cristo es el maestro, Cristo es el libertador, Cristo es el salvador. Cristo es el todopoderoso. Él es quien con su muerte y resurrección nos libera del pecado y nos reconcilia con Dios. Número 7, la redención como victoria. Nos da victoria sobre el enemigo, sobre la muerte, sobre el dolor, sobre la enfermedad. Por ser victoria sobre el pecado, la redención es también victoria con Cristo. Y en Cristo, sobre todos estos males, somos más que vencedores. Por eso es que Satanás se ha visto despojado de su poder con Cristo y ya no vence al hombre, ya no lo puede vencer, porque el hombre redimido por Cristo sigue sujeto a la ley de morir corporal, pero su muerte es más que un hecho biológico, es un hecho de fe que no va ya unida a la incertidumbre y a la angustia. La muerte asociada a la de Cristo es el comienzo de una nueva vida. La obra de redención, realizada por el cordón de 3 dobleces de Jesucristo. Algo poderoso que pasa aquí. Jesucristo realizó, oiga esto, su misión redentora por un cordón de 3 dobleces. De hecho, el libro de Eclesiastés dice que cordón de 3 dobleces no se puede, ¿qué? Romper. Pero Jesucristo realizó su misión redentora por un cordón de 3 dobleces. Número 1, vamos a ver. Función de pastor. Número 2, función de maestro. Y número 3, función de sacerdote. Por eso es
como él mismo enseñó, yo soy el camino. Yo soy. Ese es el ministerio pastoral de gobierno, la verdad. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. La verdad tiene que ver con el ministerio doctrinal o de enseñanza. Y dijo, yo soy la vida, tiene que ver con el ministerio sacerdotal o como santificador. Jesucristo, por su ministerio pastoral, se dirige a la voluntad de los hombres, pidiendo obediencia a los mandatos de Dios. El ministerio pastoral comprende los poderes legislativos, judicial y de gobierno. Jesucristo, como maestro, ejerció su ministerio de doctrinal dirigiéndose al entendimiento de los hombres, enseñándole la verdad. Jesucristo, aunque toda su vida es redentora por su ministerio sacerdotal, realiza la reconciliación del hombre caído con Dios. El acto supremo redentor del sacerdocio de Cristo es el sacrificio de su muerte en la cruz. En todas las religiones, incluso en la más primitiva, el sacrificio era un acto, era uno de los actos más importantes en todas las religiones. Génesis capítulo 3, verso 15. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya. Esta le herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Yo quiero que usted me preste oído a esto que le voy a decir ahora, porque esto es muy importante. Aquí el Señor deja de dirigirse a la serpiente literal que habló a Eva para pronunciar juicio sobre el diablo, la serpiente antigua. Este juicio expresado en lenguaje profético también siempre ha sido entendido por la iglesia cristiana como una predicción de la venida del libertador. Aunque esta interpretación es incuestionablemente correcta, puede señalarse que la profecía es también literalmente verdadera y hay una enemistad mortal entre la serpiente y el hombre, donde quiera que se encuentran los dos. Oiga lo que dice aquí, entre tu simiente y la simiente suya. Oiga lo que dice acá. Hace referencia a la lucha secular entre la simiente de Satanás, sus seguidores, y la simiente de la mujer. ¿Qué dice Juan capítulo 8, verso 44? Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. En Hechos capítulo 13, verso 10 dice, y dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor. El apóstol Pablo, hablando acá, los discípulos, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, que todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. El Señor Jesucristo es llamado la simiente por antomancia. Palabrita tan rara, ¿no? Esa palabra significa, antomancia significa, obviamente le voy a dar la definición del diccionario. Antomancia significa expresión que se usa para indicar que una persona o una cosa de entre todas las demás es el representante ideal o sirve de modelo. ¿Por qué hablo esto? Porque Cristo fue el señalado, el escogido, el representante ideal. Fue el modelo para venir a este planeta a redimirnos a nosotros. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, dice la Biblia. Y a su simiente nos dice, y la simiente como si hablase de muchos, sino de uno. Vea que no dice y a sus simientes, dice a su simiente en singular. Porque no está hablando de varios, está hablando de uno solo. Y a tu simiente, la cual, ¿cuál era? Gálatas 3:16, era Cristo. Fue el Señor Jesucristo quien vino para deshacer las obras del diablo. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre,
Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Y esto es el diablo. Quiere decir que ya él no tiene poder, no tiene autoridad sobre la muerte. Cristo lo derrotó, Cristo lo venció, Cristo lo destruyó en la cruz del Calvario. Dice Hebreos capítulo 2 verso 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Y esto es el diablo. El que practica el pecado, dice acá Juan capítulo 1, primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Me llama la atención porque acá el verso que utiliza en Génesis capítulo 3 verso 15 dice, él te herirá. Esa palabra te herirá en la cabeza. Es la palabra hebrea shuf, que significa S-H-U-F. Significa aplastar o estar acecho de alguien. Es evidente que aplastar la cabeza es mucho más grave que aplastar el talón como represalia. La serpiente solo había podido herir el talón de la simiente de la mujer. La simiente se expresa en singular, indicando que no era una multitud de descendientes de la mujer los que en conjunto se ocuparían de aplastar la cabeza de la serpiente, sino más bien un solo individuo iba a realizar eso. Y estas observaciones es muy importante y muy clara que hay que explicarla. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ver cómo Dios cuidó a través, recuérdese que cuando Adán y Eva tuvieron sus hijos, Dios siempre cuidó la línea de donde iba a venir el Mesías. Llegó un momento donde comenzaron dos líneas a moverse, pero de repente en un cruce, pero como quiera, Dios guardó, preservó esa simiente de donde iba a venir el Mesías. Y dice la Biblia que cuando llegó el tiempo, cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer. Qué cosa tan tremenda que aunque usted y yo cometemos errores, aunque usted y yo cometemos falta, qué bueno que Dios no nos acusa, qué bueno que Dios nos restaura, qué bueno que podemos venir al trono de la gracia y pedirle perdón a Él y decirle: Señor, cometí un error, perdóname, yo sé. Pero usted sabe lo bueno que es cuando usted entiende que ese Dios maravilloso, ese Dios vino y prefirió agua. Dice la Biblia, porque alguien se enoja cuando le hablan de esos cuadritos que andan por ahí, que nos vendieron desde pequeño, que ese es Jesús. Pero si se hubiese podido hacer un cuadro de Jesús, el que habría que hacer está en Isaías 53. Y usted no podría hacer con el panorama que hay allí. Usted no podría hacer un cuadro, porque dice que Él fue despreciado, varón de dolores, experimentado en quebranto. Dice que Él cargó el castigo de nuestra paz. Hoy usted tiene paz, hoy usted puede dormir, hoy usted puede caminar, hoy usted se siente bien, porque el castigo de vuestra paz fue sobre Él. Dice: por sus llagas fuimos nosotros curados. Dice que escondimos de Él su rostro. Dice que quedó desfigurado. Dice que quedó destruido, desbaratado, irreconocible. Amén. Por eso es que una de las cosas poderosas que hay que ver es cuando usted mira lo que habla de los clavos, las señales de los clavos en sus manos y en sus pies, la cicatriz en su costado, van a ser siempre recordativo, eterno, de la tremenda lucha que hubo. ¿Por qué? Porque la serpiente hirió a la simiente de la mujer. Pero ese anuncio debe de haber producido gran consuelo cuando nosotros entendemos lo que dice la Biblia, que aunque Satanás hizo que el hombre transgrediera los mandamientos del Eterno y hizo que él se apartara, Adán era el representante de Dios en la tierra. Dios,
cuando creó al hombre y lo puso en la tierra, lo puso a gobernar. Óigame, usted tiene que entender la clase de autoridad que Dios le delegó a Adán. Usted sabe lo que significa eso, que Dios no tuvo que decirle, mira esa lista, te doy esta lista para que le ponga los nombres a los animales. No, dice que los nombres ya estaban dentro de él. Aleluya. Y no solo los nombres, la naturaleza de cada animal también estaba ya. Adán sabía. Por eso Adán no se equivocó poniendo nombre. Por eso el Eterno le dijo, yo te tengo un trabajo, yo te tengo una tarea, quiero que me les ponga los nombres. Ese es un conversatorio entre Dios y Adán. Quiero que me les ponga los nombres a todas. Y dice, y como vinieron a él, así se llaman hasta el día de hoy. O sea, Dios estaba feliz. En el trono, Dios sentado diría, yo tengo un representante en la tierra, que yo hablo algo en la eternidad y hay alguien en la tierra que me escucha y lo hace. Ay. ¿Sabe lo poderoso que Dios hablaba una palabra en la eternidad? Porque ahora dice la palabra que el Hijo está a su diestra, a su mano derecha, está sentado ahí al lado de él. Hay una conversación. Obviamente la Biblia no lo dice, esto lo estoy yo diciendo. Pero óigame bien, yo supongo que hay una conversación. Ellos hablan y hay alguien en la tierra. Hay un hombre, hay una mujer. Hay alguien que está escuchando una palabra. Y dice, me voy a levantar en esa palabra. Porque yo tengo que hacer algo. Yo tengo que cumplir un propósito. Yo tengo que establecer el reino de Dios. Cuán bondadoso fue Dios por su justicia divina. ¿Por qué? Porque la justicia divina requeriría castigo para el pecado. Pero la misericordia divina ya había hallado una forma para redimir la raza humana. Recuérdese que Adán perdió el dominio. La palabra que usa el hebreo es la palabra shemihat, la investidura que tenía, el mandamiento que era lo que lo cubría. O sea, por eso que usted ve que él se ve ahora desnudo, porque Adán no necesitaba de ropa, porque la ropa que Adán usaba era la vestidura de luz, era esa luz eterna que usted está viendo ahí. Esa lámpara no es una lámpara cualquiera, esa lámpara que usted está viendo ahí, en toda sinagoga, donde quiera que haya una sinagoga, está esa lámpara. Y eso que usted está viendo ahí no es un dibujito, son letras en hebreo que se supone que cuando se apagan todas las luces, esa letra dicen, se tienen que reflejar ahí, dice la luz eterna. Pero qué bueno que esa luz eterna era la que cubría a Adán, era lo que lo vestía. Obviamente al ser retirada esa luz, ahora se ven desnudos. Pero Dios es bueno. ¿Qué hizo Dios? Dese cuenta que el hombre trató por su propio medio de hacerse una vestidura, pero la hizo incorrecta. ¿Por qué? Porque buscó hoja de higuera. Porque el hombre siempre quiere ayudar a Dios. Sin embargo, Dios le dijo, eso no es. ¿Sabe lo que hizo Dios? El primer sacrificio que aparece en la Biblia lo hizo el Dios mismo. Y el Eterno dice, y lo vistió de vestiduras de pieles. Yo le hago una pregunta. Pues Dios tuvo que matar un animal para hacerle vestidura a ambos. De ahí viene el asunto. Por eso es que usted encuentra en el capítulo 4 de Lucas, en el verso 5 y 6, ¿qué es lo que hace? Óigame bien, porque la serpiente, Satanás, está mirando a la tierra. Oh, ya se me acabó el tiempo. ¿Qué problema tengo yo? El diablo estaba mirando. Y él buscó el medio, cómo dañar el propósito de Dios. Porque eso es lo que el diablo va a hacer. Él va a buscar el medio de cómo dañar el propósito de Dios. ¿Y sabe lo que hace? Engañó al hombre. Lo engañó. Porque el engaño, ¿sabe cuál es? El hacerte creer que tú no necesitas a Dios. La nueva era, eso es lo que te vende. Tú mismo, tú puedes controlar tu vida. Tú no necesitas que nadie te controle. Dijo, Dios sabe que ustedes son igual que Él. Pregunta, ¿y ellos no lo sabían? Que eran hechos a imagen de Dios. ¿Cómo el diablo le está diciendo? Lo que pasa es que Dios sabe que el día que ustedes descubran
¿Quiénes son ustedes? ¿Serán igual que él? Oiga, qué bendito error le vendió. Ya termino con esto, porque ni siquiera llegué a la problema. Oiga lo que le dijo. El día que ustedes entiendan, van a ser igual que él. El día que coman de ese árbol, de la ciencia y de la sabiduría. Pero bendito, Adán tenía ese árbol dentro de él. No era sabio, no tenía sabiduría, no tenía conocimiento. Pero por primera vez alguien despierta un lado. Yo no sé si decir esto porque me pueden crucificar después. Yo creo que son maduros, a mí eso no me hace nada. En Dios están las dos naturalezas, el bien y el mal. Lo que pasa es que no se manifiesta el mal en él. ¿Y qué hizo el enemigo? Despertó en Adán esa naturaleza. El día, oiga que engaño, el día que ustedes coman de ese árbol serán igual que Dios. Pero no dice la Biblia que fueron hechos a imagen y semejanza del Creador. ¿Qué más tú quieres? Entonces, ¿qué pasa? Por eso es que usted ve que cuando aparece Jesús, ¿cómo el diablo se da cuenta que Jesús era el Hijo de Dios? Un registro que viene siguiendo. Porque recuérdese de algo. Usted se ha hecho la pregunta, ¿por qué Dios no perdonó a Satanás? ¿Por qué no lo perdonaron? ¿Y por qué entonces perdona al hombre y por qué el diablo no lo perdona? Es una buena pregunta. Simple. Porque Adán peca en el crono, en el tiempo físico. Satanás peca en el mundo espiritual. En el mundo espiritual, si tú pecas en el mundo espiritual, tú no tienes redentor. Pero en el mundo físico, si tú pecas en lo físico, hay un redentor en lo espiritual. Oh my God. Entonces, ¿qué hace? Le quita la vestidura, la investidura, la autoridad. Por eso que usted lo ve en Lucas capítulo 4 diciéndole a Jesús. Le dije, ¿por qué? Porque él vio que Jesús, este tipo es diferente. Este chamaco es diferente a todos los demás. Lo ve y le dice, todas estas cosas me han sido dadas. El reino, todos los reinos. Porque ahí dice, todos los reinos. Y yo le hago una pregunta a usted. Lo subió a un monte alto. Y desde un monte alto usted va a ver todos los reinos. Usted va a ver los reinos usted va a ver la tierra de Israel. Si lo suben a un monte alto. Pero esa palabra hay que investigarla. Porque recuérdese que Adán tenía acceso a todos los planetas. Es más, yo no me voy a meter ahí porque si me meto ahí, cada persona, cada vez que ora, interactúa en 7 reinos. Cada persona que ora, cada vez que ora, usted interactúa en 7 reinos. El reino de los hombres, el reino de los cielos, el reino animal, el reino vegetal, el reino marino. Y por ahí para abajo. Adán tenía acceso. ¿Quiere que se lo compruebe? ¿De dónde viene? Dice, de rondear. ¿De dónde viene? ¿De rondear qué? Tenía acceso. O sea, ¿y cómo tú puedes rondear la tierra? ¿Cómo tú la puedes rondear? A menos que tú no tengas movimiento de desplazamiento. Visión. Oiga, termino con esto. Ya sí es verdad que termino. Ya van 3 veces. Adán no tenía la vista como tú y yo. 20-20. Adán tenía una vista periférica. Podía ver 360 grados o 180. Podía ver de un lado de la tierra al otro extremo. Si eso era Adán, imagínate a Jesucristo, el Verbo encarnado, el Hijo de Dios, la menra, la palabra, el poderoso, el Santo de Israel. ¿Y sabe lo que le dijo? Todos estos reinos me han sido dados.
Y yo se lo doy a quien se postre y me adore. Oiga, qué poder tiene la adoración. Por eso alguien está buscando que tú te postres para que tú no le des la adoración a Dios. Por eso hay una lucha por la adoración. Por eso la gente no quiere adorar. Por eso la gente quiere sentir algo. Oiga lo que es que el diablo no le está diciendo, dame el mejor mensaje, predícame el mejor mensaje, dame la última revelación, dame lo que sé yo, que sáname gente. Le dice, póstrate y adórame. ¿Qué poder tiene la adoración? Que cuando tú le adoras suceden cosas. ¿Qué poder tiene la adoración? Póngase de pie, ya yo termino. ¿Qué poder tiene la adoración que Satanás demandó eso? Hay un corito que decía, cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, la bendición. Hay sanidad, se siente. Aleluya. Dice la palabra que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Cuando le adora, cuando le alaba, cuando le glorifica. Por eso David dijo, en todo tiempo, tu alabanza estará de continuo en mi boca. Oh, dice la Biblia también, dice que vuestra boca se llenará de risa y vuestra lengua de alabanza. Entonces dirán en las naciones, con ello está el santo. Oh, rapaz. Wow. Lo bueno es que toda pregunta tiene una respuesta. Lo bueno es que toda pregunta tiene una respuesta. Oiga lo que le dice Satanás, yo le doy esto a quien se postra y me adora. ¿Y sabe lo que le dijo Jesús? I'm sorry. No te me vayas lejos, que voy a orar por ti ahora mismo. ¿Sabe lo que le dijo? Yo le entrego esto a quien se postre y me adore. ¿Y sabe lo que le dijo? Escrito está. Oiga, usted ha leído ese versículo, ¿verdad que sí? ¿Usted entiende la magnitud de lo que significa esa palabra escrito está? La palabra escrito está significa en hebreo de esta manera. En el libro no está escrito proféticamente de que yo tenga que hacer eso. Escrito está significa lo que está escrito proféticamente de ti que tú debes de hacer. Y en el libro no dice que yo tengo que adorarte. En el libro no dice que yo tengo que postrarme a ti. Yo me tengo que postrar a tu jefe, a quien te creó. ¿Sabe lo que quería el diablo? Que lo adoraran. Y eso es lo que él anda buscando. Buscando adoración. Buscando que tú no le adores a Dios. Porque él sabe que cuando tú le adoras, algo sucede. Él sabe que cuando tú le adoras, algo va a pasar dentro de ti. Algo va a pasar, algo va a pasar, algo va a pasar. Pregunta. ¿Seré yo que estoy equivocado? Porque yo me enteré que la vaca, para que produzcan más leche, le canta. Hay que cantarle a la vaca para que produzca más leche. Ríase con eso que yo le estoy diciendo. Pero si eso es una verdad en lo natural, entonces lo espiritual es algo grande. Dios no es vaca, no es un Dios de la India, pero a Él le gusta que lo adoren. Y cuando yo le adoro, algo me va a hacer a mí producir algo. Clama, clama, clama a mí, clama. Y yo te voy a responder. Clama a mí y yo te responderé. Y te voy a enseñar cosas que tú no sabes, que tú no conoces, que tú la desconoces, que tú no sabes, que están escritas proféticamente de ti en el libro.
Padre, gracias. Qué bueno que yo sé que mi Redentor vive. Y oiga, ¿quién escribió esa verdad? Un hombre que todavía no sabía o le fue revelada la gracia. Job dice: yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Oh, desde el capítulo 1 de Job hasta el 40, hasta el 38, usted va a encontrar un hombre que pasa por muchas cosas, que está pasando por situaciones. Quizá hay gente aquí hoy que de la misma manera que Job han pasado por diferentes cosas. Han pasado por enfermedad, han pasado por depresión, han pasado por tristeza, han pasado por dolor, han pasado por situaciones difíciles. Quizá han perdido hijos, quizá perdieron el matrimonio, quizá han perdido muchas cosas. Pero Job dijo: yo sé que mi Redentor vive. ¿Y sabe lo que dijo? Y aún del polvo, aún deshecha esta mi carne, aún del polvo me levantará. O sea, Job sabía que el hombre es creado del polvo y que al polvo vuelve y que se deshace. Pero él dijo: el mismo Dios que lo hizo puede volverlo a hacer. Padre, gracias, porque tú eres bueno, Dios. Porque tú eres bueno, Rey, alabanza. Gracias, porque yo sé que mi Redentor vive. Yo sé. Y no tengo la idea cuán clara fue para Adán el plan de la redención. Pero podemos estar seguros que a Adán le fue revelado lo suficiente para asegurarle que el pecado no se iba a quedar enseñoreándose de él para toda la vida. Que la simiente de la mujer iba a nacer el Redentor. Que sería recuperado el dominio perdido. Y que él iba a restaurar la felicidad del Edén de nuevo. De principio a fin. Con este evangelio de salvación, que es todo el tema de las Escrituras. Padre, gracias. Gracias por la oportunidad en esta noche, en este día, que tú me concedes, Rey de Gloria, poder venir ante ti y darte las gracias por mi Redentor. Darte las gracias por mi Redentor. Darte las gracias porque Él nos redimió. Nos redimiste, Señor. Gracias porque tú eres bueno. Y esa redención no solo se suinscribe a la salvación de un ser humano, sino que esa redención trajo sanidad. Gracias porque el bendito Dios rompe todo diagnóstico, destruye toda enfermedad, porque tú la clavaste en la cruz del Calvario. Ahora, Padre, toca su corazón, toca sus arterias, toca, Señor, su presión arterial. Tócala, tócala. Declaro sanidad sobre tu cuerpo. Declaro sanidad sobre tu cuerpo. Declaro sanidad ahora mismo. En el nombre de Jesús. Por el poder de tu palabra. Por el poder de tu palabra. Por el poder de la palabra. Declaro sanidad sobre su cuerpo. Que al levantarse de esa silla, su cuerpo esté sano. Padre, gracias. Lloro por cualquier persona que está aquí en este lugar, que necesita que esa restauración, que esa redención que fue hecha por Cristo, oh no, tú le costaste muy caro al Señor. Tú le costaste muy caro al Eterno para Él dejarte en el camino parado. Dios no te va a dejar junto al camino. Dios no te va a dejar junto al camino. Porque cuando Él iba pasando, Él vio a Bartimeo que estaba junto al camino y le dijo, lo mandó a llamar.
Padre, mándalo a llamar, mándalo a llamar. Mándalo a llamar, Padre. Y devuélvele la vista. Devuélvele la vista, devuélvele la visión. O que tú vuelvas a recuperar la visión. Yo oro para que tú recuperes la visión. Y yo no te estoy hablando de visión física. Yo te estoy hablando de una visión que tiene que correr tu vida, que tiene que correr tu casa, que tiene que correr tu vida. Te hablo de esa visión. Vuélvele, devuélvele la visión. Devuélvele la visión. Recibe la visión. Recíbela. Y cámara basaya. Recibe la visión. Recíbela. Yo no sé cómo Dios lo hace, pero lo que yo sé, que Simeón oró, Ananías oró por un hombre que era blind, tenía ceguera. Y dice que inmediatamente él oró, las cegueras se cayeron de los ojos. Yo oro para que esa ceguera que el enemigo te puso se cae ahora. Y tú recuperas la vista. Tú recuperas la visión. Tú recuperas la visión. Tú recuperas la visión. La visión te es vuelta. La visión te es vuelta. La visión te es vuelta. Y kabashataramas. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Vamos a comenzar a ver cosas. Vamos a comenzar a ver como Abraham vio a las estrellas y comenzó a ver cosas referente a su futuro, referente a su familia, referente a su ministerio. Oh, Padre, gracias. Gracias. Gracias porque en este momento, ay, 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 yo puedo ver a Dios acá. Esa mano de Él tocando tus ojos. Tocando tus ojos. Esa mano de Él tocando tus ojos. Tocando tus ojos. Tocando tus ojos. Oh Dios. Gracias. 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 Padre, te doy gracias. Gracias por la vida de esta niña, Señor. Gracias porque por años la he visto crecer a tus pies. Y hoy yo me quiero unir con su familia, con sus padres, para darte las gracias por ella. Gracias porque ella ha aprendido una cosa: servirte a ti y amar las cosas del reino. Padre, yo la bendigo. Permite que, así como dice la Escritura, que el niño crecía en sabiduría para con Dios y con los hombres, que así ella crezca en sabiduría, en conocimiento, en entrega, en amor. Señor, bendícela en todos sus caminos. Gracias, Padre. Gracias. Yo la bendigo, Rey. Amén. Dios te bendiga. Levánteme su manita. Vamos a hacer una oración, por favor. Yo quiero orar para hacerte pedido este lugar. Padre, yo te quiero dar las gracias. Darte las gracias por cada persona que tiene su mano levantada. No está en mí. El hombre solamente es un agente. Tú eres el que hace las cosas. Y yo hoy le quiero dar gracias a Dios por tu vida. Yo le quiero dar gracias a Dios por tu vida. Le quiero dar gracias a Dios por lo que tú eres. Le quiero dar gracias a Dios porque tú eres parte del reino de Dios. Cristo te escogió de diferentes naciones, te trajo a esta nación, te puso en un lugar, Dios puso sus ojos sobre ti, sobre tu casa. Y no se ha acabado todavía. Dios va a seguir contigo. La muerte no te puede dañar.
La muerte no te puede dañar. Oh, qué bueno que puedo yo decir a boca llena, como dicen en mi país. Yo sé que mi Redentor vive. Y ¿sabes qué puedo decir? No moriré. No moriré, sino que viviré. Y voy a contar las obras. Voy a contar el testimonio de lo que Dios va a hacer. De lo que Dios va a hacer contigo. De lo que Dios va a hacer. Alguien que crea eso, Dios mío. Yo no sé si usted me está escuchando, pero yo te estoy diciendo que Dios va a hacer algo contigo. Oye, tú no vas a morir porque tú vas a cumplir un propósito. Tu casa y tú van a cumplir un propósito. Tus hijos van a ver el propósito de Dios. Díselo. Díselo. ¿Te atreves a decirlo conmigo? No moriré. Dígalo con buen cuello. Dígalo con buen cuello. No moriré, sino que viviré. Y voy a contar las obras del Eterno. Aleluya. Yes. Yes, 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 yes. Créelo eso. Si le va a aplaudir a él, dáselo fuerte. Dáselo fuerte. Porque apenas empieza. Apenas empieza. Apenas empieza lo que Dios va a hacer. Apenas empieza. Apenas empieza. Apenas empieza. Apenas empieza. Come on, alguien me tiene que escuchar. Apenas empieza lo que Dios va a hacer. Declaro sanidad sobre tu cuerpo. Declaro que toda dolencia en tu cuerpo, en tus brazos, en tus pies, desaparecen por el poder de la palabra. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Apenas empieza. Apenas empieza. Apenas empieza. El Señor te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Aleluya. Amén. Qué bueno. ¿Quieres que